Muchas gracias por acompañarme otra vez a grabar mi podcast. En esta ocasión, que es el primer podcast de este 2022, va a ser, ¿se acuerdan que en alguna ocasión anteriormente ya grabé uno de la JR que se llaman de las secciones? Bueno, creo que grabé un par que se llama Punto contra Punto sobre un tema en particular. El tema de hoy tiene que ver con si nosotros como radiólogos debemos o no de incluir la clasificación o la estadificación TNM en nuestros informes. Entonces, de eso se tratará el podcast de hoy. Muchas gracias por acompañarme y pues vamos a iniciar. Las imágenes son clave para el diagnóstico, la estadificación y la vigilancia post-tratamiento del cáncer de pulmón. Con más de 200,000 nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón primario por año, la evaluación del cáncer de pulmón es una tarea común e importante para nosotros como radiólogos. Además, tanto la creciente utilización de imágenes en la práctica médica como la implementación de herramientas como un screening del cáncer de pulmón en poblaciones de alto riesgo, pues han dado lugar a un aumento de las tasas de detección del cáncer de pulmón. El punto hoy es si debemos incluir la etapa TNM en los informes radiológicos de estos pacientes. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos de investigación, prácticamente todos ellos de radiología. En ocasiones también pues platicamos sobre editoriales, artículos de opinión. Y en este día específicamente, ¿se acuerdan que el año pasado, en un par de ocasiones, les platiqué que íbamos a revisar algunos interesantes que se publican en el AJR, en el American Journal of Rock Technology, es el journal amarillo, y una sección que ellos tienen que se llama Punto contra Punto. Ya tocamos algunas cosas en otros podcasts y el día de hoy vamos a tocar sobre si se debe o no de incluir en nuestros informes radiológicos el estadiaje TNM en los pacientes con sospecha o con diagnóstico de cáncer de pulmón. Esta es una publicación que salió en línea el 15 de diciembre pasado del 2021 y bueno, pues básicamente se trata de esto. La primera parte, que es la que se considera como punto, digamos, o los que están a favor, en esta ocasión, pues es por parte del doctor John Lichtenberger. Él es jefe del departamento de radiología torácica y de George Washington University. Y bueno, básicamente vamos a ver algunos de los puntos que él menciona en ese artículo y obviamente pues algunas de las cosas que hemos investigado y que preparé para ustedes. Pues bueno, obviamente el enfoque multidisciplinario en formatos como los que ahora utilizamos, los tumor boards, sigue siendo la práctica clínica más común para la estadificación y el tratamiento del cáncer de pulmón. Un estadio TNM preoperatorio por consenso, pues es digamos, el objetivo principal de la discusión de estas sesiones. Nosotros las tenemos ahí en el departamento con oncología, cabeza y cuello, con varios departamentos. Y bueno, específicamente en el caso de cáncer de pulmón, pues la que estamos utilizando ahora es la 8ª edición del TNM de la JCC y que, bueno, como ustedes saben, este es el American Journal of Cancer Commission y que está de acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón. Y bueno, esta es la 8ª edición, revisada hace un par de años, y déjenme decirles que hay que recordarla, pues yo no la tengo siempre presente, pero cuando hay que estadificar o estadiar un paciente, pues obviamente que la revisamos. Entonces, les voy a decir de qué consiste, solo para tenerlo, pues obviamente para este podcast así como reciente y que nos sirva como de resumen, ¿ok? Bueno, el TNM de la 8ª edición viene una tabla que voy a revisar aquí con ustedes y que tiene que ver con las características del tumor primario. Y bueno, obviamente tenemos lo que es el T, el N y el M, tumor, nodos y metástasis. Resulta que
hay un T1, T2, T3 y T4, pero antes de eso hay un TX. TX es cuando diagnosticamos unas células malignas por lavado bronquial o por expectoración y no tenemos ningún estudio de imagen o broncoscopía. Entonces, un TX no tenemos mayor información. T0, pues obviamente cuando no tenemos evidencia de algún tumor, y TIS, que es el tumor in situ que se podría haber encontrado por alguna otra razón en un estudio patológico, supongo yo, cuando se hace una neumonectomía o por alguna otra razón, o broncoscopía y se toman biopsias, a lo mejor por otra razón. Pero bueno, en el punto ya hablando de la T, el T1 es todo aquel tumor que mide menos de 3 centímetros y que está rodeado por pulmón o por pleura visceral y que no está involucrando ningún bronquio principal. ¿Ok? El T1A, fíjense, porque esta va a ser la diferencia, y lo voy a mencionar posteriormente también. Esta es la diferencia que hay con la séptima edición, ¿sí? No voy a revisar la séptima para no hacer esto muy largo, pero básicamente en aquella nos íbamos de incrementos de tumor como de 2 centímetros o 3, y aquí prácticamente la estadificación del T es por cada centímetro. ¿Okay? Aquí es donde vemos que la parte del tamaño del tumor es muy importante. Entonces, el T1 se divide en A, B y C. ¿Sí? El T1A es cuando es menos de 1 centímetro, T1B es cuando va de 1 a 2 centímetros y T1C es cuando va de 2 a 3 centímetros. Después sigue el T2. El T2 es cuando es mayor de 3 pero menor de 5. Y como se puede imaginar, pues obviamente va a haber un T2A, que es cuando va de 3 a 4, y un T2B, que es cuando va de 4 a 5. Ahora, también hay que considerar que el T2 es cuando hay involucro, por ejemplo, de un bronquio principal sin involucrar la carina, independientemente de la distancia que haya de la carina. Acuérdense que antes teníamos que tener 2 centímetros de la carina, ahora ya no se hace eso. También se considera T2 cuando hay involucro o invasión de la pleura visceral o cuando hay atelectasia o neumonía posobstructiva que se extiende hacia el ilio. ¿Ok? Ese es un T2. Un T3 es cuando va de 5, acuérdense que nos habíamos quedado en 5, cuando va de 5 a 7, ¿ok? En su diámetro mayor, obviamente. Y este T3 también puede ser un tumor de cualquier tamaño que involucre la pared torácica, el pericardio, el nervio frénico o que tenga nódulos satélites en el mismo lóbulo, ¿ok? Independientemente del tamaño, eso ya lo haría un T3. Y un T4 es cuando un tumor es mayor de 7 centímetros, en su dimensión mayor, pues, o cualquier tumor, no importa el tamaño, que invada mediastino, que invada diafragma, que invada corazón, grandes vasos, nervio laríngeo recurrente, carina, ahí sí, tráquea, esófago, columna, o que tenga un nódulo separado en un lóbulo diferente del mismo lado. ¿Ok? Porque lo vamos a ver ahora que cuando tiene del otro lado ya se considera como metástasis. Entonces, cuando tenemos nódulos asociados en el mismo lóbulo, pues entonces sería cuando tenemos un T2, T3, y el otro sería T4 cuando ya lo tenemos en lóbulo separado. ¿Ok? Bien, ganglios. El N1 es cuando tenemos ganglios peribronquiales ipsilaterales. También pueden ser iliares, ¿ok? O cuando tenemos nódulos intrapulmonares de ganglios a través de los bronquios, pues, subsegmentarios. El N2 es cuando tenemos involucro de ganglios mediastinales, pero del mismo lado, o ganglios subcarinales. Y un N3 es cuando ya tenemos ganglios mediastinales o iliares contralaterales, o cuando tenemos del mismo lado o del otro lado, pero que ya sean del escaleno o que sean supraclaviculares. No importa de eso, eso ya sería un N3. ¿Ok? Y después vienen la M, ¿sí? Que son metástasis a distancia, nada más que aquí se clasifica M1A, B y C. ¿Ok? El M1A es un tumor que, como les digo, que está en un lóbulo contralateral, o también cuando tenemos derrame maligno, cuando tenemos nódulos pericárdicos o nódulos pleurales. El M1B es cuando tenemos una sola metástasis extratorácica.
¿ok? Incluyendo un ganglio que no sea de los regionales que ya comentamos, o sea, ya sea peribronquiales, ciliares, mediastinales, incluso de los escalenos o supraclaviculares, y M1C es cuando tenemos múltiples metástasis a uno o más órganos, ¿ok? Entonces, los beneficios de incluir la etapa TNM en los informes radiológicos, pues obviamente incluyen que podríamos hacer una atención más rápida y además evitar intervenciones diagnósticas que fueran innecesarias, porque estos beneficios pues se relacionan directamente con la determinación de qué casos requieren o no tratamiento quirúrgico. Si se puede determinar que la enfermedad de un paciente está más allá de una resección quirúrgica según el estadio TNM, pues entonces la atención se puede, digamos, coordinar a través de especialistas en onco, radiólogos intervencionistas, sin la necesidad de que se haga un procedimiento diagnóstico adicional, ¿no? Y más allá de la atención de pacientes individuales, pues la notificación o el reporte estructurado en la estadificación del cáncer de pulmón, pues puede mejorar obviamente la comunicación entre todos los que juegan el papel aquí en el tumor board, o sea, una comunicación interdisciplinaria, y también para los estudios de investigación. Yo creo que eso para los ensayos clínicos es muy importante, ¿no? Entonces, debemos de considerar que para incluir una etapa TNM formal para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, es el del que estamos hablando en los informes de radiología, pues se requieren varias, digamos, condiciones y hay que tener ciertas advertencias o ciertas cosas que son las que vamos a revisar. Primero, el diagnóstico de cáncer de pulmón debe establecerse, eso viene en el manual, patológica o clínicamente antes de poder asignar una etapa TNM. O sea, tenemos que saber obviamente que el paciente tiene cáncer de pulmón. Y en segundo lugar, el diagnóstico por imágenes y clínico debe estar completo. ¿Qué quiere decir eso? Que incluya o que excluyamos, ¿sí? La presencia de lesión extratorácica, o en otras palabras, que incluyamos estudios de todo el cuerpo. Y ahí es donde en este momento el PET-CT pues es de mucha utilidad. Y finalmente, para la implementación clínica en el mundo real, digamos, reconociendo que cada estudio de imagen que contribuye en el diagnóstico de un paciente recibe su propio informe, pues yo creo que como radiólogos, como comunidad, en nuestros departamentos, pues tal vez debería de existir un informe de radiología que fuera resumido, pero que incorporara todos los datos de imagen y los resultados clínicos, pues para generar el estadio TNM, pero ya con una forma más comprensiva, ¿ok? Ahora bien, cada componente del TNM, pues es muy importante para determinar cuándo se ha cruzado un umbral quirúrgico. En la mayoría de las instituciones, la indicación de la cirugía está limitada a la enfermedad en estadio 3B. Después de ahí ya no se hace cirugía y el tratamiento subsecuente a menudo pues depende de los factores que obviamente determinan esta etapa. Esta es otra de las cosas que voy a revisar con ustedes porque pues prácticamente de memoria no nos la sabemos, yo no me la sé. Entonces, para ver las etapas clínicas que hay, que va desde la 1A1 hasta la 4B, ¿okay? Está bastante complejo, pero imaginen que les voy a platicar de una tabla en donde la columna de la izquierda vienen todas las clasificaciones de T1, que les dije ABC, T2, AB, T3, T4 y después el M1, M1A, B y C. Y eso tiene que ver con si tiene o no ganglios. Los ganglios es el factor determinante muchas veces de esto, ¿ok? Obviamente el tamaño importa, pero la presencia de ganglios cambia el estadiaje, ¿ok? Entonces, la primera vez que aparece el 3B es cuando tenemos un tumor, ya sea T3 o T4, que tiene N2, ¿ok? Acuérdense, N2 es cuando tenemos ganglios subcarinales o mediastinales del mismo lado. Ya cuando tenemos más allá, o sea, podemos tener una etapa 3B, o sea, con N3, sí, cuando tenemos, o sea, acuérdense, ganglios ciliares o mediastinales contralaterales o escalenos o supraclaviculares, eso ya sería un N3, pero tendría que ser un T1 o un T2, ¿ok?
Entonces, hasta dónde podemos operar? Bueno, podemos operar T1 y T2, ¿ok? O sea, tumores de esos diámetros. ¿Se acuerdan que lo vimos? O sea, de 3 a 5 y que pudieran tener hasta N3. Fuera de ahí, a partir de nosotros tener un T3 o T4 con N3 o cualquier metástasis, obviamente cualquier metástasis obviamente es un 4. Prácticamente, si es ya múltiples metástasis, es un 4B. Anteriormente, todas las demás se llaman ya 4A. Pero básicamente así es la tabla como esto se define. Entonces, básicamente operamos tumores que puedan ser T3 o T4, pero solo hasta que tengan del mismo lado N2, o pueden tener más allá, pero solo cuando son tumores pequeños. ¿Ok? Entonces, las circunstancias que permiten la estadificación del TNM utilizando solo imágenes y los puntos de decisión, pues vamos a ver qué es lo que incluyen, cómo lo podemos clasificar. Entonces, la clasificación de la categoría T o del tumor primario, bueno, pues obviamente este parámetro parecería y es quizá el más confiable y consistente al evaluar por imágenes el cáncer de pulmón. ¿Ok? Se puede aplicar una categoría T, pues obviamente midiendo muy cuidadosamente la parte del diámetro mayor que tenga el tumor, ya sea axial, sagital o coronal. Y la otra cosa que es muy importante es que hay que prestar mucha atención a si tenemos o no invasión local. En términos prácticos, el cáncer de pulmón que está subpleural o periliar son los más difíciles de evaluar debido a la dificultad de determinar la invasión pleural o pericárdica de la pared torácica, la invasión mediastinal o diafragmática. En ocasiones es difícil hacerlo. Por lo tanto, una categoría clínica T, pues digamos que puede aplicarse de forma confiable, muy fácil, cuando el tumor no entra en contacto con ninguna de estas estructuras. En cuanto a la categoría N, o sea, los ganglios regionales, bueno, hay que considerar que el enfoque para el estudio de la enfermedad ganglionar en el cáncer de pulmón depende, obviamente, de cada institución. En la mayoría de las veces de los casos, el mediastino se estadifica ya sea por broncoscopía, sea por biopsia transbronquial o por mediastinoscopía, y eso obviamente va a depender de los hallazgos de imagen del tumor primario y de los ganglios linfáticos que identificamos, ya sean mediastinales o iliares. Y esto, obviamente, debemos de prestar especial atención a los ganglios linfáticos contralaterales, obviamente, por el impacto significativo que tienen en la estadificación. Ahora bien, de manera similar, los ganglios linfáticos escalenos o supraclaviculares que son sospechosos representan, acuérdense, enfermedad N3 e influyen mucho también en la evaluación diagnóstica. Y una categoría N, pues puede tener un impacto muy importante en el plan diagnóstico y terapéutico y puede hacer o depender que los resultados de la broncoscopía obviamente estén disponibles y se han muestreado todos los ganglios linfáticos sospechosos que se identificaron por medio de imagen. Esa es la manera como podemos decir que estuviéramos seguros. O la otra es que la determinación de una categoría N mediante la obtención de imágenes por sí sola, si los vamos a catalogar, pues supone que todos los ganglios linfáticos afectados patológicamente o que estamos diciendo eso es o porque están agrandados o porque están metabólicamente activos. De otra manera no podríamos decirlo. Bien, en cuanto a la clasificación de la categoría M, o sea, las metástasis a distancia, pues una vez que se confirma que tenemos metástasis a distancia en pacientes con cáncer de pulmón, obviamente, repito, de células no pequeñas, pues la categoría M es la que domina, como les decía, la estadificación y establece pues la presencia en estadio 4, ¿sí? Obviamente. Durante el estudio de la sospecha de cáncer de pulmón, pues fíjense que al menos en varios artículos, y ellos también aquí se menciona, pues se recomienda tomar biopsia de la enfermedad extratorácica detectada por imágenes, ya sea anatómicas, por TAC, resonancia o por PET-CT, antes de la propia enfermedad torácica, dado que nosotros podríamos en un momento determinado, si tomamos biopsia de la lesión extrapulmonar,
pues obviamente hacer el diagnóstico y la estadificación, y entonces evitamos pues más pruebas diagnósticas que probablemente no sean necesarias para el paciente una vez que ya está en etapa 4. Ahora, recuerden que los derrames pleurales y los derrames pericárdicos son sospechosos de enfermedad metastásica y también requieren un estudio diagnóstico para que se pueda establecer que realmente son metástasis o que son malignos, y por lo tanto la presunta categoría M en los informes de imagen, pues obviamente puede orientar el siguiente paso de manejo, o sea, el hecho de que nosotros digamos si tiene o no tiene, o se sospecha o no metástasis, como con los parámetros que yo les dije anteriormente. Entonces, en conclusión, por parte del doctor que va a favor de que nosotros hagamos esto, pues es que en última instancia un enfoque colaborativo es mejor para la atención del paciente, ya sea que el informe radiológico proporcione una etapa TNM formal o que proporcione la información clave para ayudar a que nosotros hagamos la estadificación, ¿ok? O sea, sí hay que decirlo. La etapa TNM clínica no invasiva, que está incluida en un informe radiológico estructurado, como hemos hablado ya varias veces, pues puede ayudar a evitar estudios innecesarios, por ejemplo, de ganglios linfáticos que estén indeterminados o lesiones extratorácicas que, pues, en última instancia no cambiarían el estadiaje o el tratamiento y sí podrían en un momento determinado beneficiar al paciente o no tener tanta morbilidad. Bien, ahora vamos a ver el otro punto de vista. El otro punto de vista es por dos doctoras que trabajan en el Departamento de Radiología Torácica y de Intervención del Massachusetts General Hospital en Boston, en Harvard. Y una es la doctora Rocío Pérez Johnson y la doctora Shaunak McDermott. Y bueno, pues ellas también, obviamente, en esta parte de contrapunto, vamos a decirlo así, en cuanto a si debemos o no de nosotros decir en nuestro informe radiológico, la clasificación TNM, pues obviamente ellos dicen que la etapa clínica del cáncer de pulmón pues se utiliza pues para guiar el tratamiento de los pacientes, así como para determinar el pronóstico y la elegibilidad de estos pacientes para los ensayos clínicos también. Acuérdense que eso es muy, muy importante, ¿no? Y entonces la aparición también de opciones no quirúrgicas, como por ejemplo la radioterapia estereotáxica, o sea, lo que tenemos ahora, el CyberKnife, el Gamma Knife, tomoterapia o ablación guiada por imagen, ya sea crioablación, radiofrecuencia, microondas ahorita últimamente, pues en estadio temprano de un cáncer de células no pequeñas claro, es un subconjunto de pacientes, pero es importante porque nos dicen, pues obviamente que para que eso se dé, la estadificación clínica tiene que ser precisa. Y la estadificación clínica del TNM se deriva de los hallazgos que están con imagen y que tenemos o que tengamos información adicional también de procedimientos de biopsia que sean mínimamente invasivos. Y bueno, como lo presentan las autoras, pues puede ser discordante de la estadificación patológica en las tres categorías. ¿Por qué? Bueno, porque en la categoría T, o sea, del tumor, pues esta está determinada por las características específicas del tumor primario, incluido, obviamente, acuérdense, el tamaño y la invasión local. Y la categoría T se modificó, como les decía, en la actualización de la estadificación más reciente y está, como les digo, basada en incrementos de 1 centímetro del tumor, lo cual implica, o ellas dicen, subraya, pues la importancia del tamaño como un factor pronóstico, ¿ok? Para los efectos de determinar la categoría T del cáncer de pulmón, pues el tamaño radiológico del tumor se define como la dimensión tumoral más grande que está medida en la configuración de ventana de pulmón, en el TAC, obviamente en cortes axiales, sagitales o coronales, como les decía antes, ¿no? Pero las mediciones radiológicas del tumor, pues, pueden sobreestimar o subestimar el tamaño en comparación con el tamaño del tumor en patología por varias razones. Primero, porque los grados de aireación y expansión de los pulmones pues son diferentes en las imágenes, o sea, en pacientes en vivo, que en patología. Además, el plano tumoral en el que se mide la dimensión máxima del tumor pues puede diferir. Esto
si consideramos lo que viene en el manual, que es en los cortes ortogonales. Si utilizamos más la parte que se está utilizando con medición de software, de nódulos pulmonares, el 3D, a la parte volumétrica y demás, probablemente esto cambie, pero no viene en esta clasificación. Y además, la otra cosa, pues es que el tumor puede obviamente encogerse o cambiar de tamaño cuando se fija en formol, y ese es finalmente el tamaño que va a resultar. Entonces, en ciertos casos, incluidos también, por ejemplo, los adenocarcinomas mucinosos que se presentan como opacidades confluentes del espacio aéreo, o cuando tenemos tumores centrales, como les decía yo, que tienen obstrucción bronquial que conducen a telectasia o a neumonía posobstructiva, pues frecuentemente no es posible realizar una medición tumoral adecuada, obviamente, porque no tenemos los bordes precisos. Entonces, los tumores que causan, acuérdense, colapso pulmonar o lobar completo, pues se clasifican actualmente como T2, como tal, independientemente. Pero en estos casos podrían beneficiarse, como de hecho se hace, del PET-CT o del PET-MRI, ¿sí? En los lugares donde tengamos, porque podemos ver qué parte es la que está metabólicamente activa, y es el tumor, y la otra parte es la neumonía posobstructiva o la telectasia. Sin embargo, el punto es que la precisión y el papel de estas modalidades para la estadificación en estos casos en particular, pues todavía no está establecido. Entonces, sí funciona, sabemos que sí puede ser, pero lo que estamos midiendo finalmente la parte metabólica, no el tumor en sí, ¿no? Por otro lado, también, perdón, recuerden que la invasión pleural visceral patológica, pues se considera un descriptor de T2. Una vez que tengamos eso, entra en T2. Pero fíjense que la evaluación preoperatoria que esté basada nada más en imágenes para detectar la presencia de esta invasión pleural visceral, pues obviamente ayudaría mucho para el diagnóstico y obviamente para el tratamiento, pero hay varios estudios, uno en particular en donde predecir las características o si hay invasión o no de la pleura visceral por TAC, ya sea que tomemos el engrosamiento, si hay cola pleural, engrosamiento pleural, retracción, contacto incluso con la pleura, bueno, y dependiendo también qué tanto de la circunferencia del tumor, si es menos del 25, más del 25, menos del 50, etcétera. Bueno, independientemente de eso, todo más o menos es una precisión diagnóstica que depende de los artículos, va del 63 al 72%, o sea, anda no muy bien. ¿Qué otra cosa no andamos muy bien? Pues la invasión de la pared torácica, pues acuérdense que eso se define T3, ¿no? Si hay invasión de la pared torácica es un T3 y la invasión mediastinal o diafragmática es T4. Pero aquí también no somos muy buenos, es el argumento de ellas, ¿no? En donde dices, bueno, aunque lo mejor que podría haber sería la resonancia, especialmente cuando se obtiene consecuencias dinámicas, y esto es obviamente mejor que el ATAC para identificar invasión a la pared torácica y el diafragma. Bueno, fíjense que la precisión solo llega, en el mejor de los estudios, al 77%. Ahora, la resonancia también tiene un papel importante en identificar el plexo braquial o la invasión, por ejemplo, a los vasos subclavios en los tumores, cuando tenemos tumor del sulcus, ¿ok? El del surco superior. ¿Qué otra cosa? Bueno, ellas dicen, la categoría T también incluye la presencia y la ubicación de nódulos tumorales separados, ¿se acuerdan? O sea, que tengamos el tumor, pero si tenemos nódulos aparte, ya sea en el mismo lóbulo, en otro lóbulo del mismo lado o en un lóbulo o pulmón de lo contralateral. Y esto es lo que ellas, o lo que podríamos llamar como los MIPS, las metástasis intrapulmonares, en el mismo lóbulo que la lesión primaria. Bueno, pues estas por definición, acuérdense, se clasifican como un T3, mientras que las metástasis en un lóbulo del mismo lado, separado, diferente, pues, se clasifican como T4, y las que están del otro lado, acuérdense que se clasifican como M1. El problema es cuando hay múltiples lesiones, pues obviamente es un desafío diferenciar cuál es el cáncer primario, cómo separarlo y cómo básicamente establecer cuál es, ¿no? A menos que sea obviamente muy franco, pero el cáncer se puede asociar
acuérdense, con nódulos subsólidos y con contornos espiculados, mientras que la mayoría de las MIPS o de las metástasis intrapulmonares se asocian generalmente con nódulos sólidos puros y con mayor variación en el tamaño entre las lesiones. Entonces, pues ellas dicen, a pesar de los avances en la comprensión de la diferenciación entre cuál es metástasis y cuál es el primario, la correlación histopatológica siempre va a tener que existir. Bien, ¿cuál otro problema ven ellas? Bueno, en la N, en la categoría N. Dicen, bueno, esta está determinada por la presencia o ausencia de afección de un ganglio linfático intratorácico, obviamente. Y sabemos que la falta de detección de metástasis ganglionares pues podría obviamente tener consecuencias importantes, porque la estadificación ganglionar precisa pues es importante en pacientes con cáncer de pulmón en estadio temprano, sobre todo que se someten a un manejo quirúrgico o no. De ahí depende, acuérdense, en aquellos que se someten a un tratamiento quirúrgico, pues la estadificación ganglionar puede afectar también el uso de quimio adyuvante y clásicamente, acuérdense, los ganglios linfáticos de más de 10 milímetros en el eje corto en la taco-resonancia pues se consideran anormales y potencialmente metastásicos. Sin embargo, pues este criterio, digamos, clásico que tenemos desde hace mucho, pues tiene poca precisión diagnóstica. Entonces aquí es donde entra el PET-CT. En donde aumenta la sensibilidad, pero sigue estando muy limitada para cuando tenemos ganglios linfáticos metastásicos pequeños, ¿ok? De hecho, hay un estudio en pacientes con cáncer de pulmón seleccionados para resección inicial, en donde fíjense que encontró que la precisión de la estadificación nodal fue del 80% con PET-CT, bastante buena, pero hubo el 20% restante, bueno, resulta que hubo una disminución del estadiaje en el 4%, pero un aumento en el estadiaje en el 16%, digamos casi un 20%, es decir, 1 de cada 5 nos quedamos cortos solo con el PET-CT porque no detectamos ganglios metastásicos que son pequeños o que tienen una cantidad pequeña de enfermedad metastásica, pero presente, pues. Bien, con respecto a la categoría M, pues ellas dicen, está determinada por la presencia de metástasis intratorácicas y extratorácicas, y estas si son solitarias o si son múltiples, ¿no? Un paciente, y eso está reportado, lo hacemos en intervención, que tiene, por ejemplo, una sola metástasis extratorácicas en un solo órgano, pues tiene una mejor sobrevida que los pacientes que tienen pues múltiple enfermedad metastásica extratorácica, y estos pacientes en particular pueden beneficiarse ya sea o de la resección quirúrgica o que le hagamos una terapia ablativa local por crio, radio, microondas, etcétera, ¿no? Y una de las ventajas del PET-CT en la estadificación del cáncer de pulmón, pues es esa detección que podríamos llamar inesperada de una enfermedad de estadio 4, ¿ok? Es decir, esos pacientes, hay mucha gente que dice, si tú sospechas de que tiene un cáncer de pulmón, hazle de una vez un PET-CT, porque si nos sale enfermedad metastásica, bueno, por lo pronto es un estadio 4, ese paciente ya no se va a meter a cirugía y además si es una sola, pues podemos darle un tratamiento. Ahora, también hay que considerar lo que comentamos anteriormente, que los derrames pleurales o pericárdicos pues se definen o se clasifican a priori como metástasis, como M1. Pero resulta que, fíjense, hasta el 16%, un poquito más a veces, pero en general eso es lo que dicen, de los pacientes que tienen tumores de células no pequeñas en el momento de la presentación tienen derrames malignos. ¿Ok? 16%, pónganle para acordarnos un 20, 1 de cada 5. Y resulta que la sensibilidad del ATAC para detectar estos derrames pleurales malignos oscila entre 62 y 75% y la especificidad entre el 72 y 78%. Entonces, si conjuntamos todos, pues dado un valor predictivo negativo del 65%, quiere decir que aproximadamente un tercio de los pacientes sin hallazgos relacionados con metástasis pleurales como engrosamiento pleural o nodularidad, pues tienen un derrame maligno y por lo tanto deben someterse a una toracocentesis o una biopsia pleural para una estadificación adecuada. Entonces, ¿qué concluyen ellas? Bueno, que aunque las últimas revisiones del sistema de estadificación TNM se basan en las
diferencias en la supervivencia de los pacientes a partir de los análisis de una gran base de datos de los pacientes que tienen cáncer de pulmón, pues siguen existiendo posibles dificultades y limitaciones en el uso de las imágenes para clasificar con precisión el estadio clínico del cáncer de pulmón. Y por lo tanto, hasta que se mejore, dicen ella, la precisión en la estadificación clínica para los pacientes, pues los radiólogos no deberíamos informar de manera rutinaria el estadio clínico. ¿Por qué? Dicen, bueno, un estadio incorrecto tiene implicaciones para la atención del paciente si tenemos una subestimación clínica y que conducen a un tratamiento insuficiente o a una sobreestadificación clínica que da como resultado pues una morbilidad que podríamos haber evitado o una suspensión de un tratamiento curativo. Pues bien, estos son los dos puntos de vista, ¿ok? Obviamente algunos estaremos a favor de una cosa. Yo en particular estoy a favor de que si podemos hacer con los elementos que tengamos y con certeza hasta donde se pueda una clasificación, una estadificación, pues lo podemos sugerir, ¿sí? En nuestro informe, claro, como empecé el podcast, ¿no? La parte más importante es que esto es una cuestión multi e interdisciplinaria, que se discuta el caso en particular y en donde también habrá situaciones en donde digamos, ¿sabes qué? No estoy seguro si tiene derrame pleural, si tiene invasión pericárdica, diafragmática y que cambie las cosas. Y bueno, por el bien del paciente, ¿ok? Pues tendríamos que decir, no estoy seguro, el método de imagen que tengo no es 100% obviamente ni sensible ni específico. Entonces, en esos casos en particular tendríamos que irnos a la parte patológica. Pues bien, espero que haya sido de su interés y que le motive, como dice en la parte de mi podcast, pues analizar este tema, discutirlo entre los colegas ahí con ustedes. Y lo más importante, bueno, pues es evidentemente, como les digo, estar en la comunicación con los diferentes miembros del team que toma cuidado de estos pacientes con cáncer de pulmón. Agradezco mucho la atención y como siempre agradecería también mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes plataformas de Memorándum y nos escuchamos en la próxima. Bien, ustedes que están aquí en el canal de YouTube, muchas gracias por su atención, por haber estado conmigo y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.